Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta su escuela de servidores, en este seminario sobre la oración, una escuela de oración que a partir de el Catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura, nos adentramos en este maravilloso mundo de la oración cristiana. Quiero invitarte para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que Él venga a llenar nuestras vidas, a iluminarnos como Maestro de la vida de oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, vamos a iniciar entonces en el día de hoy el tema de la oración en el Nuevo Testamento. En la clase anterior estudiamos la oración en el Antiguo Testamento. Ya hoy pasamos a la oración en el Nuevo Testamento, iluminado este tema por la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 14 al 15. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, seguro que nos escucha. Y si sabemos que Él escucha todo cuanto le pedimos, también sabemos que hemos conseguido todo lo que hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y del Catecismo de la Iglesia Católica tomamos el siguiente texto, en el numeral 2620. En el Nuevo Testamento, el modelo de perfección de oración se encuentra en la oración filial de Jesús. Es en la oración filial de Jesús donde la oración encuentra su modelo más perfecto. Vamos entonces al desarrollo del tema del día de hoy. Después de que hemos realizado un recorrido por la oración en el Antiguo Testamento, pues es conveniente adentrarnos en aquello que se conoce como la plenitud de la revelación. El Nuevo Testamento o Nueva Alianza viene a manifestarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el auténtico maestro en la vida de oración cristiana. Y por eso los principales elementos de la oración los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sin olvidar que la base de la oración del Nuevo Testamento se encuentra contenida en la tradición judía. Sin despreciar todo lo que nos han enseñado desde el Antiguo Testamento los judíos, con los patriarcas, con los profetas, hay que dar un salto en la vida de oración desde la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de toda su voluntad y de toda su gracia, que para nosotros se constituye en la plenitud de la revelación, cuando el Padre decide enviar a Jesucristo al mundo. La tradición de la oración, como ya se ha verificado, hunde sus raíces en la tradición judía, en la tradición del pueblo de Israel. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, a pesar de que la revelación estaba aún en desarrollo, el hombre, movido por la insondable gracia de Dios, puede adentrarse en el camino de la oración
a tal punto que hombres como Moisés, como Abraham, como los profetas, logran contemplar a Dios a través del camino de la oración. Y ahora, con la total plenitud de la revelación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la vida del hombre y su vida de oración puede alcanzar su máximo esplendor. El camino de la oración está totalmente abierto, de tal modo que la oración en sí misma no conoce frontera. El alma puede alcanzar su mayor plenitud en la vida de oración, como ya lo han hecho los grandes santos, que son considerados los místicos de nuestra Iglesia católica. Por eso la oración es el camino que nos conduce al cielo. Es un camino y es un proceso de entrar en diálogo constante con nuestro Padre, con nuestro Creador. Para eso vamos a ir viendo algunos aspectos de la oración a partir del Nuevo Testamento, iniciando con el tema de la oración sacerdotal de Jesús. Ya hemos dicho que los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Es decir, que en los evangelios, en el núcleo de los evangelios, encontramos todo lo que realmente debemos saber de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Y allí, ¿por qué? Porque es Jesucristo mismo el que nos enseña. Y por eso aparece el gran modelo de la oración cristiana, que es el mismo Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El hombre de Nazaret enseña en muchos momentos el modo correcto de orar. Él mismo se muestra como el modelo a seguir en la vida de oración. Jesucristo es nuestro gran modelo. Tenemos que partir diciendo que la Iglesia nace de la oración sacerdotal de Jesús, que se muestra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17. La oración sacerdotal la encontramos en el capítulo 17 de San Juan. Y a partir de esa oración es que la Iglesia se empieza a constituir. Más adelante vamos a darnos cuenta que esta Iglesia, pedida por nuestro Señor Jesucristo en oración, entra en acción el día de Pentecostés. Dice el Papa Benedicto XVI, el sacerdote y víctima reza por sí mismo, por los apóstoles y por todos aquellos que creerán en él, por la Iglesia de todos los tiempos. Esa es la gran importancia de la oración sacerdotal de Jesús. Les dejo como tarea que después saquen un espacio para leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan y escuchar qué es lo que Jesús pide para todos nosotros. Reza por sí mismo, reza por los apóstoles y por todos aquellos que creerán en él. Reza por la Iglesia de todos los tiempos. En la oración sacerdotal de Jesús estamos cada uno de nosotros allí encomendados por este sumo y eterno sacerdote. Jesús está pronto a la hora de su glorificación. Por eso se llama la oración de la hora, porque es el momento en el cual Cristo se va a glorificar. Y dice al Padre, Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Y después añade, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Juan 17, verso 11 y después el verso 20. Jesús, con su modo distinto de expresarse en la oración, revela a sus discípulos y a toda la Iglesia que en la oración hemos de dirigirnos a Dios de un modo nuevo. ¿Cuál es el modo nuevo de dirigirnos a Dios? Llamándolo Padre, Papá, y todo inspirado por la fuerza del Espíritu Santo. La gran novedad de la oración cristiana en el Nuevo Testamento se manifiesta en su dimensión trinitaria. En el Antiguo Testamento se dirigían a Dios, pero no sabían de la existencia de las divinas personas, ya que esto es revelación propia de nuestro Señor Jesucristo.
El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2621 va a decir lo siguiente: en su enseñanza, Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial, la novedad de la oración, filial, es decir, de hijo hacia padre, de padre hacia hijo. Les estima la vigilancia y les invita a presentar sus peticiones a Dios en su nombre. Él mismo escucha las plegarias que se le dirigen. Jesucristo nos enseña a orar. Nos enseña a orar, pero también Jesucristo es el que recibe las oraciones. Y Jesucristo es quien presenta nuestras súplicas delante de nuestro Padre del cielo. Hasta allí el primer punto de cómo la oración sacerdotal de Jesús muestra el camino de la oración cristiana, que tiene una dimensión ante todo trinitaria, dirigida hacia Papá Dios, Padre. No solamente te pido por ellos, sino por quienes creerán a través de su palabra. Miremos ahora la oración de la primera comunidad cristiana. La Iglesia de Jesucristo es preparada por Él mismo. Jesucristo llama a Pedro y le dice: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo forma la iglesia a partir de los 12 apóstoles, que son las columnas que sostienen nuestra iglesia católica. Por eso en el credo decimos: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Todo el contenido de la fe de nosotros viene como herencia de los apóstoles. De hecho, el testimonio de los evangelios es gracias a la comunidad apostólica. Sin embargo, la iglesia que es preparada por el Padre desde el Antiguo Testamento, fundada por el Hijo en el tiempo en el cual Él estuvo en la tierra, es puesta en marcha por la obra del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso se dice que la iglesia de Jesucristo nace el día de Pentecostés, pero su nacimiento es en un clima de oración y súplica. Por eso la importancia de la oración en el Nuevo Testamento. La iglesia nace como fruto de la oración, de la súplica, de la invocación de los apóstoles, atendiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Miremos cómo se dio Pentecostés y cuál fue el papel que jugó la oración en este derramamiento del Espíritu Santo. La recomendación de Jesús antes de ascender al Padre fue la siguiente, en Hechos 1, versos del 4 al 5. No os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así los apóstoles son obedientes a las palabras de su Maestro ya resucitado. Y dice Hechos 1:14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. La oración es lo que hizo que se diera la manifestación de la gracia del Espíritu Santo para poner en marcha la iglesia. Es de destacar que la forma en que esperaron la promesa del Espíritu fue en un clima de retiro espiritual y constante vida de oración. También allí se destaca la presencia de la Santísima Virgen María. Por eso de ella expresó el Papa Benedicto XVI, diciendo: si no hay iglesia sin Pentecostés, tampoco hay Pentecostés sin la Madre de Jesús, porque ella vivió de un modo único lo que la iglesia experimenta cada día bajo la acción del Espíritu Santo. Venerar a la Madre de Jesús en la iglesia significa, por consiguiente, aprender de ella a ser comunidad que ora. Los apóstoles en oración pidiendo el Espíritu Santo, pero María juega un papel protagónico
en aquel momento en el cual vino el Espíritu Santo, que pone en marcha a nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica nace de Pentecostés. Allí es donde empieza realmente a caminar por obra del Espíritu Santo. Cuando vemos las imágenes que presentan Pentecostés, aparece al centro María y en torno a María la comunidad de los apóstoles. María en Pentecostés se convierte en el modelo de la iglesia suplicante. María es el modelo de oración el día de Pentecostés y gracias a su intercesión el Espíritu Santo se hace presente. Entonces, ¿cómo fueron las características de la oración de los apóstoles para el derramamiento del Espíritu? La perseverancia, la unidad y también el no desfallecer. Su oración en todo momento estuvo alentada por las promesas de Jesús. El orante es el que ora de acuerdo a lo que Cristo nos ha prometido. Es por eso tan importante todos esos textos bíblicos donde nos habla de cómo Jesús nos dice hay que orar en todo tiempo sin desfallecer, cuando Jesús dice pidan y se les dará, cuando Jesús nos dice que si un padre malo sabe dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre del cielo, y así sucesivamente, sobre todo cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro. Dice Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo una ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Qué poderoso fue el derramamiento el día de Pentecostés. Así la primera comunidad cristiana vio en la oración la llave para obtener de parte de Dios los dones y gracias más necesarias y extraordinarias para seguir creciendo. La primera comunidad cristiana, al orar pidiendo Espíritu Santo y ver cómo fue derramado, ya quedan totalmente convencidos que el camino de la oración es fundamental y que no se puede reemplazar con ninguna otra realidad. Por eso expresa el catecismo: el Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús le dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. Numeral 2623, 2623. Es el Espíritu Santo el maestro en la vida de oración. A partir de ese derramamiento de Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, ellos crecieron en su vida de oración. No conocían esa experiencia tan maravillosa del Espíritu Santo orando en su interior y haciendo prodigios, maravillas a través de ellos. La comunidad cristiana que muestra Lucas en los Hechos de los Apóstoles tiene a la base la vida de oración. Dice la palabra que los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. La oración ha sido pilar y eje fundamental desde la iglesia naciente. Hechos 2:42. La iglesia naciente se sostenía en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de la vida fraterna, en la fracción del pan, que es también la Eucaristía, y en las oraciones. Miren cómo esos son los 4 pilares, y de esos 4 pilares, uno fundamental es la oración. Por eso, cuando los apóstoles se dan cuenta que la tarea es muy grande, muy amplia, y que atender a las viudas les demanda mucho tiempo, dice la Escritura que nombraron a 7 diáconos con la finalidad de que ellos se dedicaran al servicio de las viudas. En cambio, ellos pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Es decir, que para los apóstoles la vida de oración es tan importante que ninguna otra labor
la podrá reemplazar. Lo esencial de un apóstol será orar y predicar. Qué importante conocer todos estos detalles que nos enseña la Iglesia. El compendio del catecismo dice en el numeral 549, el Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. La Iglesia, como la conocemos hasta nuestros días, nunca ha descuidado su vida de oración. Sabe que sin la oración no puede avanzar, no puede seguir. Por eso estamos alentados a no descuidar nuestra vida de oración. La Iglesia no solo oró para que viniera el Espíritu Santo el día de Pentecostés, sino que continuó invocando y renovando la presencia viva del Espíritu Santo. Así lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles en distintos momentos, de cómo la Iglesia después de Pentecostés siguió orando y orando. El Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis, refiriéndose a la vida de oración de la primera comunidad cristiana, resalta lo siguiente: frente al peligro, a la dificultad, a la amenaza, la primera comunidad cristiana no trata de hacer un análisis sobre cómo reaccionar, encontrar estrategias, cómo defenderse, qué medidas adoptar, sino que ante la prueba se dedica a orar, se pone en contacto con Dios. El gran recurso de la Iglesia naciente es la oración. No son las estrategias, no son los planes, no, la vida de oración. Es una lección muy grande la que nos da la primera comunidad cristiana. Tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la respuesta de la Iglesia del siglo XXI ante tantos peligros y amenazas? ¿Sí será que estamos respondiendo adecuadamente con la oración o nos estamos preocupando de pronto por otras cosas? Es importante volver a la fuente, que es la palabra de Dios, a los padres de la Iglesia, para descubrir cuál es el tesoro, cuál es la fuente, cuál es la gracia que nosotros podemos acudir para encontrar la fuerza y el sustento que necesitamos. Uno de los frutos más grandes de Pentecostés es la unidad de los miembros de la Iglesia. Unidad que se manifiesta sobre todo en los momentos más difíciles. Unidad que se manifiesta en la vida de oración. Por eso decimos en el credo: creo en la comunión de los santos. Y creer en la comunión de los santos significa que cuando yo oro, yo estoy orando con la Iglesia. Yo no estoy orando solo. Que cuando otra persona ora en cualquier lugar del mundo, está orando por mí. Es la comunión de todos los bautizados. Es la comunión que existe entre los de la iglesia peregrinante aquí en la tierra, la iglesia purgante y la iglesia triunfante en el cielo. Es comunión entre todos los bautizados, entre todos los hijos de Dios. Qué importante saber esto, porque es que el Espíritu Santo nos lleva a la unidad, a la comunión. Y todo esto unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Miremos la oración en las cartas de Pablo y los demás escritos apostólicos. La oración en las cartas de San Pablo y los demás escritos apostólicos, las otras epístolas de los demás apóstoles. La oración es tema común en todas las cartas paulinas y entre las demás cartas de los apóstoles. Hay que tener en cuenta que las epístolas surgen como necesidad de mantener el pastoreo de las comunidades desde los lugares apartados y aún más desde las mismas cárceles. El apóstol Pablo pastorea desde la cárcel y por eso escribe las cartas. Lo más cercano a la predicación oral fueron las cartas. Así, mediante diversos escritos a las comunidades o a personas en particular, los apóstoles mantuvieron viva su enseñanza, sobre todo la oración, enseñanza sobre la oración, su importancia y algunas formas que se mantienen hasta nuestros días.
El apóstol Santiago deja en evidencia que uno de los problemas por los cuales las comunidades no crecen y decaen es la falta de oración. Dice Santiago capítulo 4, verso 2, no pedís. O también dice que es debido a que no saben pedir. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Miren la importancia de saber orar, mis queridos hermanos. Al respecto dice su santidad Benedicto XVI, esta situación cambiaría, según Santiago, si la comunidad unida hablara con Dios, si orara realmente de modo asiduo y unánime. Todo lo que son problemas en nuestras comunidades se pueden resolver con la oración. ¿Cuál es el problema? El problema es que no oramos, o que si oramos lo hacemos de una manera inadecuada, movidos por egoísmos, por búsquedas individualistas, pero no en la unidad del Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los Romanos deja en evidencia el hecho de que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables o inenarrables. Es decir, que la verdadera oración es gracia de Dios que actúa en nosotros. El hombre en sí mismo no sabe orar, pero el Espíritu es maestro de la vida interior. Por ello, el Espíritu Santo debe ser frecuentemente invocado y deseado en el corazón de cada uno de nosotros. La primera oración que debemos hacer cuando estamos delante del Señor, cuando vamos a entrar en ese clima de oración, es pedir el influjo, la gracia del Espíritu Santo, ya que Él es el maestro de la oración. Lo debemos pedir humildemente y le debemos decir a Él, enséñanos a orar. El apóstol invita a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 1, primera de Timoteo 2:1. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando dice el texto ante todo, le está sugiriendo que la oración es primordial, que la oración va por delante, y le dice de manera explícita la oración de intercesión por todos los hombres, y le dice por qué es tan importante. Primera de Timoteo 2:2, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Y después, en el verso 8 de ese capítulo 2 de Primera de Timoteo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Ya nos está hablando de la pureza del corazón para poder elevar las oraciones. ¿Por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Porque van acompañadas de ira, de divisiones, de celos, de envidias y de todas esas obras carnales. Primera de Tesalonicenses 5:16, el apóstol dice, orad sin cesar. El deseo de los apóstoles es que la oración se convierta en un hecho constante, en un hecho sincero que brota de lo profundo del corazón. Orad sin cesar. El camino de la oración debe ser constante, permanente. La oración es necesaria para alcanzar nuestra salvación. Finalmente, en el Nuevo Testamento encontramos las visiones del apóstol San Juan con respecto de la Jerusalén celeste, presentes en el libro del Apocalipsis, y muestran cómo la comunidad de los bienaventurados oran sin cesar y entonan himnos de alabanza a Dios en el cielo. La oración no es solamente algo necesario aquí en la tierra, sino que en el cielo se continúa la vida de oración. Los ángeles que están enfrente del trono de los ancianos y de los seres se postran y entonan lo siguiente. Apocalipsis 7:12. Amén.
Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, y todo el cielo responde a una amén. Y también dice en Apocalipsis 4:8, cada uno de los cuatro vivientes repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y también añade la Escritura: y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe todo lo que fue creado. Apocalipsis 4:8, verso 10 y verso 11. Miren la maravilla, en el cielo se continúa con la vida de oración. La oración de alabanza y adoración presentes en el cielo nos invita a vivir desde este mundo en verdadera actitud de oración, de tal modo que el cielo sea la prolongación de una oración iniciada ya aquí en la tierra. Queridos hermanos, la vida de oración en el Nuevo Testamento aparece por todas partes. No tocamos el tema de la oración, por ejemplo, de la Virgen María, el Magnificat. Quisiera dejar un tema aparte para hablar concretamente de la oración de María, la oración de la que se reconoce humilde esclava y sierva del Señor. Qué importante para cada uno de nosotros seguir profundizando en la oración en el Nuevo Testamento. Son muchos los textos bíblicos que nos iluminan de la importancia de la oración en el Nuevo Testamento. Para eso tenemos que ser constantes en la lectura de las Sagradas Escrituras, sobre todo de los Evangelios, que como ya dijimos, son el corazón del Nuevo Testamento, y también, por supuesto, las cartas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, unido al libro del Apocalipsis, que no debemos de leerlo con temor, sino con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos, un poco acerca de la oración en el Nuevo Testamento. Cómo es de importante y de fundamental la vida de oración en el Nuevo Testamento, bajo un maestro que nos enseña cómo debemos orar. ¿Cómo se llama ese maestro? Jesucristo el Señor. Y luego de su partida a los cielos aparece un segundo maestro de vida de oración, que se llama Espíritu Santo. Es decir, mis queridos hermanos, que lo más propio, lo más significativo de la oración en el Nuevo Testamento es su carácter trinitario, dirigida al Padre, ya en una relación filial, donde decimos papá, movida por la luz y la fuerza del Espíritu Santo mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Toda oración que nosotros hacemos va dirigida al Padre por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro intercesor, único mediador entre Dios y los hombres, único mediador, único puente. Todas nuestras oraciones van dirigidas a través de nuestra cabeza, que es Cristo el Señor, el Salvador. ¿Qué otro elemento destaca de la oración en el Nuevo Testamento? La gran confianza que debemos tener al momento de pedir y de saber que nosotros no sabemos pedir lo que conviene, sino que necesitamos de la luz del Espíritu Santo. Unido a esto también la importancia de orar en todo momento. La oración debe ser continua, la oración debe ser permanente. Orad sin cesar, nos enseña el apóstol en la carta a los tesalonicenses, y de cómo nosotros podemos vivir mejor si oramos constantemente, si levantamos al cielo unas manos limpias. Dice el apóstol Santiago, la oración del justo tiene mucho poder. Toda la Sagrada Escritura nos enseña la importancia de la oración cristiana. Pues bien, mis queridos hermanos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy.
Espero sea de gran provecho para todos ustedes y que podamos seguir creciendo en esta vida de oración. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.